un gran avance para el apoyo financiero. Quiero invitarlos a que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En la mayoría de las culturas, porque todas padecen de lo mismo, yo diría, hablar de dinero puede ser raro y puede también ser incómodo o extremadamente incómodo, o incluso puede ser un tabú, y en el peor de los casos, pues ambos. Es bien difícil hablar de dinero, bien difícil. Aunque me he dado cuenta que en los últimos años, o por lo menos los últimos 10 años, pues mucha gente han perdido ese temor y hablan de dinero sin ningún temor. Porque hablar de dinero cuesta. Esa es la razón por la cual mucha gente toman cursos, se preparan para ser buenos vendedores, o si son personas que están en una agencia sin fines de lucro, ya sea de ayuda al necesitado o de un hospital o de algo, pues toman cursos y se preparan para saber transmitir el mensaje sobre la necesidad de que pues la gente aporte para que esas instituciones sin fines de lucro se mantengan corriendo. Y cuando son personas que tienen negocios de redes, de multiniveles, pues se preparan para perder ese miedo o para saber hacerlo con inteligencia. Hay algunos que cogen hasta cursos filosóficos y psicológicos para poder hablar del tema del dinero. Y son tan y tan buenos los tipos, o quienes sean, y perdonen que use la expresión los tipos, porque muchas veces es tan descarado que uno tiene que usar términos que posiblemente no sean los propios, pero la realidad es que así es. Son tan y tan hábiles que le sacan de la bolsa lo que ellos quieran y usted ni cuenta se da. Y qué bueno en el sentido de que han aprendido, pero por otro lado, eso crea más rebeldía en la gente. Y es que la realidad es que hablar de dinero es bien difícil, es bien incómodo, es bien raro, es sumamente, está prácticamente un tabú. Dentro del mundo ministerial, peor aún. Dentro del mundo ministerial, peor aún. Muy difícil hablar de dinero. Y creo que es uno de los temas que menos se tocan, y cuando se tocan con mucho cuidado, cuando debe ser todo lo contrario. Deberíamos tener discipulados para enseñar a profundidad y cubrir bien con un buen curso bíblico
las razones, los motivos y nuestro compromiso con nuestras dádivas para el Señor. Y por nosotros verlo como un tema de tabú y verlo como un tema incómodo, no lo tocamos o lo tocamos con mucho cuidado, excepto dentro del ministerio las iglesias que han entrado en apostasía, y perdónenme que use ese término porque es la verdad, las iglesias que su base de la manera que se proyecta, tal parece que todo redunda en puro dinero nada más, y muchos de esos líderes han aprendido, han cogido cursos o se han educado en ese aspecto o han visto muchos videos de cómo uno hablar de ese tema y sí han tenido éxito, pero por otro lado han lastimado mucha gente en el pueblo del Señor, y a los que queremos ser honestos con el tema nos afecta. Y cuando hay personas que son de alguna manera estafadas o se siente engañada, pues haga de cuenta que por esa mala experiencia pagamos justos por pecadores. La realidad es que es bien extraño hablar de finanzas, porque cuando se trata de la finanza es algo que es muy personal y muy íntimo. Y aunque el tema de hoy no es sobre el diezmo, porque hoy no es el tema no es del diezmo. De eso en las próximas enseñanzas que voy a dar futuras les voy a explicar bien bíblicamente, bien explicado, sin que no le quede duda a nadie de qué significa eso, por qué lo hacemos y por qué a Dios le agrada. Pero se lo voy a explicar bíblicamente, paso por paso, para que usted pueda entender de dónde sale ese numerito, por qué Dios establece ese numerito, que lo único que les puedo adelantar es que Dios lo puso a todo por igual, y puso un mínimo para que la obra siga hacia adelante. Pero si se los quiero explicar bíblicamente bien, desde que comenzó en el Antiguo Testamento hasta los tiempos de ahora, para que la gente lo puedan entender, lo puedan comprender, lo puedan ver a la luz de la Escritura bien claro, entonces puedan comprometerse a sostener la obra del Señor. Pero hay que explicarlo bien. Y de esa manera, aquellos que tienen un mal concepto puedan aclarar sus dudas. Aquellos que de alguna manera puedan tildar a todos las iglesias y pastores de aprovechados, ellos puedan conocer a la luz de la Escritura por qué se hace, por qué lo hacemos y qué Dios desea que nosotros hagamos con eso. Y usted va a ver la mano de Dios en todo eso, y va a comprender la honestidad y la seriedad de los ministerios y de aquellos que quieren ser honestos y serios en el ministerio. Que hay personas que han hecho daño y por eso han tergiversado las Escrituras y han creado problemas en tu alma y en tu corazón en cuanto a las dádivas. Eso es verdad, pero usted va a ver a la luz de la Escritura por qué eso es necesario, y va a comprender y se va a dar cuenta quién lo hace con honestidad y quién es un bandido. Pero hoy el tema no es ese, hoy el tema es dádivas, ofrendas, no diezmo. Diezmo es una cosa, ofrenda es otra. Diezmo es lo que déjeme explicarles solamente ese punto. Diezmo es lo que le pertenece a Dios. Y ofrenda es lo que uno propone en su corazón entregarle al Señor. Una cosa es lo que a Dios le pertenece y otra cosa es dádiva, ofrenda. Son dos cosas muy distintas. A Dios, aquel que es nacido de nuevo, a Dios le pertenece tu alabanza y tu adoración. A Él le pertenece eso. A quien único usted adore es al Señor. A quien único usted alaba y le rinde honor y obediencia es al Señor de gloria. Eso es de Él. Le pertenece a Él. Tu llamado al ministerio es otra cosa. ¿Ves? Son dos cosas muy distintas. Que en el ministerio, en todas las áreas, hay cosas que le pertenecen a Dios. Pero hay otras que vienen de
de tu responder al llamado o lo que tú te propones o lo que tú te comprometes a trabajar en la obra del Señor. Son dos cosas muy distintas. Y así es la ofrenda y las dádivas. Las dádivas es lo que tú quieres darle al Señor de corazón, lo que tú te propones darle a Dios para que la obra siga hacia adelante. El diezmo le pertenece al Señor, pero eso se lo voy a explicar otro día. Además, como vivimos en un mundo y en unos tiempos de tanta desigualdad en el mundo, donde pues hay mucha desigualdad en cuanto a nuestras entradas y en los niveles sociales hay tanta desigualdad, pues eso es un problema tan y tan grande, eso es una realidad tan grande y un problema también, porque no debe haber tanta desigualdad en el mundo, pero realmente la hay, que cuando nosotros nos toca como pastores y ministros enseñarle a la iglesia lo importante y lo necesario que es proponerse en el corazón darle al Señor, pues cuando lo hacemos, nos sentimos culpables. Yo soy uno de los que muchas veces, y me sigue pasando, soy bien poco para tocar este tema. Quienes me conocen y los hermanos de mi iglesia saben que es así. Ese es el tema que menos yo hablo y que menos yo toco. Pues porque en muchas ocasiones me siento hasta culpable de tocar el tema cuando conozco de primera mano cada una de las familias de la iglesia y cuáles son sus situaciones y sus necesidades. Entonces, pensándole ese punto de vista, pues muchas veces nos sentimos culpables. En otras ocasiones nos podemos sentir celosos. Pastor, pero ¿qué tiene que ver que usted se sienta celoso en cuanto a las dádivas? Sí, pues porque yo entiendo lo que dice la Biblia en cuanto a las dádivas, entiendo lo que deben ser las dádivas para la obra del Señor y entiendo con el sacrificio que lo hacemos para el Señor, y a veces nos ponemos celosos dentro del contexto que nosotros vemos, lo difícil que se nos hace hablar de ese tema en la casa del Señor y con nuestros hermanos en Cristo, para que los hermanos sostengan la obra. A veces que nos rompemos la cabeza cómo podemos lograr esto, aquello y lo otro si apenas entra. Y nos sentimos culpables de tocar el tema, pero por otro lado a veces nos sentimos celosos porque nosotros somos cautos en tocar el tema, somos cuidadosos en tocar el tema para no ofender a nadie, pero vemos como la gente está desprendida para todo aquello que no es de Dios. Son bien desprendidos, ¿tú sabes? Son bien bravos para decir no, que muchos exageran, que muchos abusan, que muchos piden, que mucho esto, que mucho lo otro, Y por eso es que somos cuidadosos y nos podemos sentir culpables ante una necesidad y nosotros no. Pero cuando entonces usted ve que la gente para otras cosas que a Dios no agradan son muy desprendidas, lo tiran, pues entonces eso de alguna manera provoca en uno como que ese sentimiento de que, híjole, hay veces que las entradas son ridículamente bajitas, y más si me palabra misionera, que es el tema de hoy. Pero usted ve que botan cantidades en restaurantes, en tantas cosas, y a veces que después que acaban del culto. Entonces uno viene y dice, ¿quién fuera al restaurante? Y puede crear que uno se sienta culpable, o uno se puede sentir celoso, o uno se puede sentir en un punto medio. O sea, me siento culpable y celoso a la misma vez cuando veo que no son fieles a la obra del Señor, pero sí son fieles y desprendidos para cualquier otra tontería. Y más bien celosos dentro del contexto, cuando son más desprendidos para una obra que no es la obra local. Porque hay personas que no quieren sostener la obra local del Señor, no quieren sostener la obra, no la quieren sostener, y son bien difíciles para que no han entendido lo importante que es darle a la obra del Señor. Pero cuando tú ves un maratón que organiza la emisora cristiana tal, que organiza el evangelista fulano de tal, organizan unos maratones, y en menos, voy a usar una expresión puertorriqueña, ¿está bien? Y en menos de lo que el diablo se ajasca una pestaña, ellos levantan un edificio completo. Nosotros a veces estamos años tratando de levantar un templo. A veces que estamos años tratando de construir algo, porque es para la misma comunidad, es a vez de la iglesia, le pertenece a la comunidad de fe, es del pueblo.
es de ellos, es de la iglesia. Y si en el futuro pasa, aunque esto no estaba en el tema, pero lo voy a decir, si en el futuro pasase cualquier cosa, eso no se pierde, eso no se pierde. Digamos que una iglesia la cierran, por darle un ejemplo, pues porque por alguna jugareta de la vida, como ahora con el COVID-19, hay templos que los han cerrado. Hay iglesias que las han cerrado porque no han podido continuar. Pero lo que ya está en el fondo y las propiedades, esos no se pierden. Ese dinero se reasigna a otras obras. Y muchos casos se reasigna al campo misionero. Y se reasigna para misioneros. O sea, no se pierde. No es que cerraron el templo y se mete en el bolsillo una sola persona, se queda con todo. No, eso no es real. Hay orden, hay una buena administración, hay un orden en todo, hay una buena junta. Todo eso está bien cuidado y bien protegido y se reasigna para el crecimiento de la obra en otros lugares. Digamos que cerraron el templo, pues mira, la mueblería se reasigna para templos que necesitan. Las sillas se donan a otras iglesias que carecen, se envían a otros países donde apenas no tienen ni dónde sentarse. O sea que nada se pierde, todo eso se reasigna a que la obra continúe, eso no se tira. Pero a veces nos podemos sentir, nosotros los pastores, nos podemos sentir cuando vemos que batallamos para que la obra se mantenga, continúe, se sostenga. Y da mucho trabajo que la gente coopere, mucho trabajo. Y cómo critican su propia comunidad de fe. No, hombre, allí es que se alimentan espiritualmente, allí es que el pastor aconseja, los cuida. Y cuando habemos pastores, y digo habemos, porque hay algunos que ni pa' pul ni pa' banca, pero cuando habemos pastores que nos partimos el brazo por nuestras ovejas, o sea, que damos la milla extra por nuestras ovejas, que hacemos lo que tengamos que hacer para protegerlos, para cuidarlos, para todo. Y cuando usted ve que usted se esfuerza por su iglesia, por su gente, y lo difícil que es que sostengan esa iglesia. Entonces viene la emisora tal, radio tal, o el evangelista fulano de tal, y hace un llamado de ofrenda, y hace un maratón, y allá van los mismos de uno. Sostienen obras de por allá, sostienen misioneros que no se deben a nadie. Sostienen ministerios independientes que al fin de cuentas quién los dirige, quién está pendiente de eso, qué junta de gobierno está pendiente para que haya claridad en la finanza, para que haya y los hermanos de la iglesia le dan esas instituciones como si nada. Incluso le dan a instituciones benéficas, de lo cual yo estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta algo, que antes de usted darle dinero a una institución sin fines de lucro que sea supuestamente benéfica, usted tiene que investigar, porque muchas veces se da mucho dinero para estas instituciones, pero la mitad o más de la mitad del dinero se ve en burocracia. Cuando digo en burocracia, haga cuenta que de ahí cobra el secretario, la secretaria, el director, y todo el mundo. Entonces, lo que sobra es lo que va para lo que va destinado. ¿Sabe? Que si entraron $1,000,000, $250,000, un poquito más, se va en asuntos administrativos. Y lo demás, entonces, ¿qué se da para los gastos de lo que fue destinado? Así funciona esto. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, usted ve que por eso a veces los ministros están en un punto medio. Nos sentimos culpables porque no queremos decirle a los hermanos, recuerden, hermanos, que hay que sostener la obra. Pero por otro lado, cuando uno ve que a manos llenas se desbordan con instituciones sin fines de lucro, que la mitad del dinero se ve en burocracia, o se desbordan con la emisora tal, o se desbordan. Y véngase una cosa, voy a decirle otra cosa más. A muchas de estas emisoras de radio, uno va a pedir un programa de radio y no te lo dan. Es un cuesta arriba para que te lo den. Y si logra que te lo den, lo costoso que es sostener el programa de radio. Y tampoco te dan servicio público. Mira, yo quiero que me anuncien una campaña o una actividad que tengo. No te la anuncian. Te cobran hasta las pizzas. Desde que entra por la puerta hasta que te va, hasta las pizzas te cobran. Emisora.
ni servicio público hay en la mayoría de ellas. Entonces los hermanos sostienen eso y no sostienen la casa. No sostienen la casa. Voy a hablar un poquito más de eso ahorita. Y entonces nos ponen en una situación que digo, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es bien difícil. O sea que pedirle a la gente, oiga bien, pedirle a la gente que ofrende es como violar su espacio personal. Es como meternos en su vida íntima. Tan sencillo como eso. Es tan difícil nosotros como ministros del Señor pedir, y menos en un live como esta noche. Yo hablando porque este es el tema que toca hoy, y tengo que hablarlo, porque es el tema que toca hoy. En un Facebook Live donde me escuchan muchos creyentes, pero también me escuchan otros que no son creyentes, pero les gusta la enseñanza, y gloria a Dios por eso, y nos escuchan. Y hablar de estos temas es bien difícil, es bien difícil, porque uno siente que de alguna manera está metiéndose en la intimidad de la familia, violentando el espacio de la familia, porque eso es un tema solamente que le pertenece a la familia. Así de sencillo. Es bien difícil el tema, pero triste cuando uno ve que los hermanos no les importa la obra del Señor, no les importa la casa, no les importa lo interno, lo que le pertenece a uno, pero se desbordan con los de afuera. Vamos a añadirle algo más. Estamos viviendo en una cultura, y díganme ustedes si no es verdad lo que estoy diciendo. Estamos viviendo en una cultura, en unos tiempos donde todo se centra en uno mismo. Es más, estamos llegando al punto donde hay culto a la personalidad. Todo soy yo. Tan sencillo como eso. Una cultura centrada en uno mismo. Todo soy yo. Todo soy yo. Entonces, a menudo nos sentimos que nuestras finanzas las tenemos que proteger, me cueste lo que me cueste. Porque lo mío no puede faltar. Una cultura centrada en uno mismo. Y a veces que queremos, a veces que nos queremos hacer los tontos. Es verdad que yo no doy, pero por lo menos limpio el templo. Es verdad que yo no doy, pero a veces llevo, cuando hay actividades, el agua o el arroz o aquello o lo otro. Pero con el agua, el arroz y limpiar el templo uno no paga los biles. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero la visión de Cristo, la visión del reino de Dios, tiene y pinta un cuadro diferente sobre nuestros recursos. Yo le voy a decir lo que dice la visión de Jesucristo sobre tus recursos. Yo te voy a decir ahora rapidito. En la visión desde el punto de vista de Jesucristo, como Jesucristo lo ve en su palabra, no solo usted debe compartir. Para empezar, lo primero que usted tiene que entender que los recursos ni siquiera son tuyos. No solo tú tienes que ser dadivoso, no solo tú tienes que ser responsable con sostener tu iglesia, no solo tú tienes que compartir de lo poco que tú tienes con aquel que esté en necesidad. No solo eso, sino lo primero que tú tienes que entender, para uno poder darle al Señor lo que al Señor le pertenece, lo primero que tú tienes que entender es que los recursos tuyos no son.
le pertenecen al Señor. Sí, Señor. Le pertenecen al Señor. Y el Señor así lo estableció. Mira, vámonos un poquito más para atrás. El Señor le dijo a Adán, el Dios Todopoderoso le dijo al primer ser humano creado, a Adán, cuando cayeron en desobediencia y por culpa de esa obediencia entró el pecado en la humanidad, el Señor le dijo a Adán, te vas a sostener con el sudor de tu frente. Así le dijo, te vas a sostener con el sudor de tu frente. O sea, quien estableció el concepto de sostenimiento fue el mismo Dios Todopoderoso. Vas a sostenerte tú y vas a sostener tu familia con el sudor de tu frente. Quien estableció fue eso, fue el Señor. Y hasta el día de hoy, todo el mundo debe sostenerse con el sudor de su frente, cualquiera sea su trabajo. Tan sencillo como eso. Sostenerse y sostener su familia. Pero vamos a seguir en esos tiempos de Adán. Tienen 2 hijos, Caín y Abel. Y lo primero que le pide al Señor a Caín y Abel es que de su trabajo, quiero que me den una ofrenda, me presenten una ofrenda. Y en ese entonces, la ofrenda tenía que ser de lo que ellos trabajaban. Estamos hablando de los comienzos de la humanidad. Todavía no había lo que hoy en día tenemos. Y de hecho hasta yo diría que hasta casi a principios de siglos para acá así era que se le daba al Señor. Entonces vino Caín y presentó los frutos de lo que él labraba. Y vino Abel y presentó un cordero, porque él era un pastor de ovejas, un ganadero, alguien que bregaba con animales, y el otro con la siembra. Y por asuntos de profecía, pues porque el cordero representa el cordero que va a ser en el futuro llevado al madero, le agradó la ofrenda de Abel. Pero aquí lo que quiero presentarle a ustedes es que el Señor les dijo, se sostienen con el sudor de su frente, y lo primero que le pide a ellos es, me tienen que traer una ofrenda. Y luego se estableció, y eso lo voy a explicar cuando toque el tema del diezmo, siempre me tienen que traer una ofrenda. Y por el problema de la desigualdad, que eso lo tocaremos más adelante, Él estableció un mínimo a todos por igual. El Señor siempre lo ha establecido. Porque el Señor lo que le está diciendo desde que le dio la orden a Adán, lo que el Señor le está diciendo es, los recursos no son tuyos, yo los proveo. Yo te creé, yo creé el cielo y la tierra, yo soy el creador, y una manera de adorarme es con lo que tú trabajas, adórame. Y es una manera de adorar al Señor, y Él lo estableció desde el principio. Eso está establecido. Que una manera de adorar al Señor es con dádivas. Y el Señor siempre lo ha establecido. Y le puedo dar 1000 ejemplos bíblicos. 1000 ejemplos bíblicos. Porque usted para usted poder ser un buen dador, responsable en la obra del Señor, lo primero que usted tiene que entender y tener bien claro que no le pertenecen a usted los recursos. Les pertenecen al Señor. Porque al final del día, quien ordenó y estableció que tenías que trabajar fue el Señor de gloria.
Dos. Usted tiene que entender que todo lo que usted tiene proviene del Creador. Ese es el segundo. Número uno, los recursos no son tuyos. Y número dos, todo lo que tú tienes viene del Creador. Y el Creador es quien provee todo lo que necesitamos. Esa es la segunda. Si tú no entiendes eso, nunca vas a ser un dador responsable. Nunca lo vas a hacer. Pero les había mencionado que por culpa de pecado todo cambió, ¿verdad? Pues entonces, en cuanto a nuestras dádivas, nuestras posturas y nuestra forma de ver lo que Dios ha establecido ha cambiado también. O sea, Dios ha dicho una cosa y nosotros por culpa de nuestro pecado hemos establecido otra. Por culpa de nuestra ambición y nuestro egoísmo, ya no somos generosos con la obra del Señor. Nuestro egoísmo y nuestra ambición nos han quitado la bendición de ser generosos y de tener nuestras manos abiertas. Ahí te va la tercera. La tercera no te va a gustar, pero ni modo, ahí te va. Nosotros, en vez de pensar cómo vamos a invertir en la obra del Señor para que la obra siga hacia adelante y se expanda, nosotros siempre estamos pensando en cómo invertir para nuestro propio beneficio. Esa es la tercera. Siempre estamos pensando en cómo invertir para nuestro beneficio. Y la obra del Señor y la expansión del reino se queda para el segundo. Ni para el segundo. Y yo quiero que usted entienda que Dios siempre obra porque Dios es un Dios generoso. Y si Él es un Dios generoso y nos creó a su imagen y semejanza, como los otros días le estuve enseñando, pues Él quiere que también seamos generosos como Él lo es. Y para que el Evangelio de Jesucristo avance y para que el Evangelio crezca y para que haya más obreros ministrando y alcanzando a los perdidos, nosotros tenemos que ser un pueblo que sostenga la obra. Debemos ser generosos. Nosotros somos los responsables de que el Evangelio avance en lugares donde no hay obreros, en lugares donde no hay Evangelio. Pero somos nosotros los que podemos lograr llegar a donde no hay Evangelio, con nuestro sostenimiento. Vamos a volver a 2 Corintios 9. Vayan conmigo al versículo 7. 2 Corintios 9, 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda de la obra del Señor. Y esa es la ofrenda misionera. Y esa es la ofrenda de sostenimiento. Cada uno dé como propuso. Y para uno proponerse dar para el Señor, uno tiene que entender, comprender, aceptar y recibir los 3 puntos que les mencioné. 1, los recursos no son tuyos. Eso es lo primero que usted tiene que entender.
Los recursos no son tuyos, son del Señor. El Señor fue el que proveyó. El Señor fue el que te dio la salud y la fuerza para que trabajase. Fue el Señor. Él fue el que te dio la fuerza, la salud, la inteligencia, la capacidad, te abrió las puertas para que tú tengas lo que tú tienes. El Señor de gloria. Número 2. Todo proviene del Creador. Para tú proponerte en tu corazón bendecir la obra de Dios y bendecir el campo misionero y bendecir tu iglesia, uno entiende que los recursos no son tuyos, son del Señor. Y número 2, sigue en la misma dirección. Todo lo que tenemos viene del Creador. Y número 3, en vez de pensar en cómo podemos invertir para que la obra del Señor avance, siempre estamos pensando en cómo invertir en nuestro propio beneficio. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si yo me propongo, esto es lo que le voy a dar al Señor, el Señor se glorifica. No con tristeza ni por necesidad. Versículo 9, ahí estoy, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ok. Cuando tú te propones algo, inmediatamente la tristeza y la necesidad desaparecen. Esa parte del versículo va dirigida a aquellos que no se han propuesto nada. Porque el que se propone darle al Señor, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa parte no con tristeza ni por necesidad no va dirigida al que ya se propuso. Porque el que ya se propuso dar para el Señor, ya él sabe lo que va a hacer para la obra del Señor. Ahora, aquellos que no se han propuesto darle al Señor, son los que cuando dan, lo dan con tristeza. Lo dan con tristeza. Y otro, por necesidad. ¿Necesidad de qué? Bueno, porque en este verso bíblico necesidad significa obligación. Hay personas que hacen algo por obligación, no por amor, sino por obligación. O por tristeza, para que no digan que soy un agajado, para que no digan que no coopero, para que no digan que no ayudo. Eso es tristeza y necesidad, obligación. Y eso es aplicable a los que no se han propuesto. Esta semana no, la primera semana de febrero, ya la he visto 2 veces yo personalmente. Yo pude ver el 1 y el 2 de febrero, y también lo vi en enero. Creo que se lo convirtió en un hermano de los iglesias, a uno de los hermanos de la iglesia. Yo pude ver a la policía aquí en los apartamentos donde yo vivo, tocando puertas, amenazando gente, ya tienen que irse. Aun cuando hay leyes que están protegiendo y ellos no les importa eso. Yo lo pude ver. Pude ver cartas, pude ver, todos yo lo pude ver. De hecho, mira qué casualidad, hoy precisamente me tocaron la puerta a mí. Cuando abro, eran 2 personas de la oficina con cartas en las manos. Estamos buscando a fulano de tal. Cuando me miraron, no, perdón, nos equivocamos, este no es el número. Y era alguien que vive por aquí cerca. Y me perdón, no, nos equivocamos. No hay problema. ¿Por qué yo digo eso? Yo digo eso porque ese es el resultado. Ese es el resultado de no ser generoso con la obra del Señor.
Cuando uno no es generoso con la obra del Señor, todo te sale al revés. Tarde que temprano, todo te sale al revés. Y número dos. Si nos exigen a nosotros, si el gobierno nos exige, es porque nos sacan. Te sacan seguro social, se sacan income tax, y por eso te exigen. Ahora el 12 de febrero comienza el tiempo de rendir las taxas, o las planillas como le llaman en la isla. Es el tiempo de rendir. Y hay muchos que trabajaron y no quieren rendir. Y después con el tiempo vienen los problemas y dicen, pero ¿por qué a mí esto? Porque cuando debiste haber rendido, por afrentado, no rendiste. Y tuviste un accidente. ¿Y ahora cómo hago para pagar el carro? ¿Y ahora cómo hago para cubrir los daños? Porque no tengo aseguranza. Como una vez me encontré un señor que dice, no, sí, ya hace un año que no tengo aseguranza. ¿Y por qué? Pues como nunca he chocado, siento que se bota el dinero. Y el día que te choque, te va a salir más caro por no haber sido responsable. Porque si dijésemos, por un año no pagué seguro de carro, pero como tenía que hacerlo, ese dinero que iba destinado al seguro, yo lo metí en una cuenta de banco. Y cuando terminé el año, ahí está esa cantidad completa. Porque uno hace un presupuesto. Pero no. De seguro social y de las tasas del income tax, sáquenme lo menos posible. Entonces cuando viene a fin de año, que es rendirle cuenta al Consams, ¿por qué me sacaron? Porque tengo que pagar mucho. Porque quisieron que te sacaran lo menos posible. ¿Para qué? Para la gastadera. ¿No te gusta el tema que estoy tratando? Bueno, piensa un poquito. ¿Por qué te sacan? ¿Sabes por qué te sacan? Porque si te lo dieran a discreción tuya de que tú seas responsable con entregarlo, no lo vas a hacer. Por eso es que lo hacen así. Y después mentimos. Ponemos numeritos de más. Escribimos dependientes de más. Y hacemos muchas trampitas para que nos venga mucho. Y siempre a la larga pagamos las consecuencias. Porque tarde que temprano nos agarran. ¿No dice la Biblia que no hay pecado oculto que no haya de ser manifiesto? Y somos tan listos, y tan listos, y tan criticones con la obra del Señor. Y lo queremos todo para acá. Que total, al final del día, nos cae una enfermedad, pasa aquello, pasa lo otro, ¿y de dónde? Somos duros para la obra del Señor, pero cuando todo nos va mal, que no hay manera, no tenemos de dónde agajar, al primero que llamo al pastor. Resuélveme, ayúdame, échame la mano. Pero si el pueblo no sostiene, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Y a quién le damos nuestras finanzas? Ministerios de la calle, cantantes que ni pastor tienen, los tiramos en conciertos y nos olvidamos siempre de la obra del Señor. No nos acordamos del que está ahí aconsejando, no nos acordamos del que está ahí dándote la mano, no nos acordamos del que está ahí mano a mano contigo, no nos acordamos del que siempre está orando por ti,
No nos acordamos del que no falla en las predicaciones. No nos acordamos del que cuando más tú necesitas, ahí está. Cuando estás en el hospital, cuando vas a la cárcel, el que está ahí, de ese no te acuerdas. Pero viene aquel, da 4 lenguas. Dice 4 lenguas. Te mete una profecía jara. Te engañan muchas veces. Y ahí lo das todo. Pero te olvidas de la oración. Cada uno dé como propuso en su corazón. Porque la ofrenda, uno se la propone. De ahora en adelante, llueve, truene, ventee. Esto es del Señor. Ahora, ya voy a terminar. ¿Por qué proponerse? Bueno. Porque uno no sabe cuándo vienen las necesidades y cuándo vienen los problemas. Si hay algo seguro, es que más tardar el día 3 del mes que viene, usted tiene que pagar la renta. Y punto. Así no te que sacar debajo de las piedras. Pero el día 3, usted tiene que pagar la renta. Usted tiene que pagar la luz. Usted tiene que pagar el gas. De hecho, vi en las noticias ahorita que hay miles de personas sin gas. Miles de personas sin gas. En este tiempo de frío. Y puedo decir muchas cosas más, pero siempre uno tiene que escuchar bien la noticia de cerca, y cuando uno ve solamente el fronte, miles de familias sin gas, aquello, pero cuando después uno escucha la noticia a fondo, sale el peine. Cuando uno investiga, siempre sale el peine. Siempre hay una movida de irresponsabilidad, siempre. Porque no he visto a uno responsable. Todavía, al día de hoy, no he visto a uno responsable, que no tenga como defenderse, aun cuando hay necesidad. Y cuando realmente hay necesidad, de la nada y de repente, Dios bendice y llega la bendición. Y tú dices, ¿pero dónde llegó esta bendición? Dios te estaba probando y la bendición llegó. Las pocas veces que hay necesidad. Pero el responsable siempre está al día. Y tiene su guardadito. Y cuando viene el tiempo de necesidad, ahí tiene. Y por ser generoso con la obra de Dios, todavía más aún Dios provee. Pero el supuestamente listo, el que siempre quiere estar en jangueo y siempre tiene que estar pariciando y siempre tiene que estar inventando. Y nunca piensan que uno nunca sabe más adelante con qué se va a encontrar. No con tristeza, no para que digan, yo que tenía estos planes, no con necesidad, no obligado. Porque de la misma manera que Dios te ama, te guarda y te protege, de esa misma manera Dios quiere que tú seas generoso con la obra del Señor, con alegría. Pero tienes que entenderlo. Entonces va el versículo 8, ahí te va con el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y esos son los resultados de la generosidad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Subraye la palabra toda gracia. ¿Sabes lo que significa gracia? La gracia de Dios. Un regalo que no te mereces. Eso es la gracia de Dios. Que aún sin merecértelo, Él siempre va a bendecirte. Y Él dice que va a hacer que abunde su gracia. Y Él es poderoso para lograr eso. Para empezar, te salvó. Te dio la paz que solo Jesús puede dar. Te dio el gozo de la salvación. Y si tú eres fiel al Señor, Él va a provocar que siempre, porque tiene el poder para eso, siempre abunde en ti su gracia. Y mira cómo dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundéis
para toda buena obra. Ahora, mira la parte final. Y abundéis para toda buena obra. Quiere decir que Él te va a dar lo suficiente. Pero en caso de que tú tengas abundancia, ese exceso es para la buena obra. ¿Sabes qué? Dios siempre está pensando en bendecir y a la misma vez simultáneamente enseñándote a que tú tienes que ser generoso. Dice, te va a proveer todas las cosas. O sea, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y abundéis para toda buena, y abundancia para toda buena obra. Ahora le voy con el último concepto que quería discutir hoy. Con esto voy a concluir para los puntos de oración. Somos tan faltos de generosidad y somos tan irresponsables con la obra del Señor que alguien en una ocasión dijo: matamos a la gallina de los huevos de oro. Matamos a la gallina de los huevos de oro. Ok, piensa por un momento. Cuando yo digo ese concepto, matamos a la gallina de los huevos de oro, piensa por un momento. Cuando vayas a orar, ora meditando. ¿Quién más te ha cuidado a ti? ¿Sabes? Vamos a empezar de arriba para abajo. Dios ha sido bueno contigo. Dios te ha guardado, te ha provisto, te ha protegido, te ha consolado. Cuando más tú necesitas, Dios siempre está ahí. Y Dios se glorifica a través de sus instrumentos. Dime, ¿quién es quien más te ha bendecido en tu familia? Tu mamá, tu papá, tu esposa. ¿Quién te ha bendecido mucho en tu familia? Que Dios lo usa como instrumento para bendecirte, para darte la alegría que tú necesitas, la paz que tú necesitas. Pero encima de eso, cuando tú más has necesitado, ¿quién siempre ha estado contigo ahí? En el ministerio, ¿quién es quien más te cuida a ti? ¿Qué enseñanzas, qué predicaciones, qué consejos, qué cuidado? ¿Quién te lo da? No es tu iglesia. De tus amigos, porque todos tenemos amigos. ¿Cuál es el amigo que más te cuida? ¿Cuál es el amigo que más te protege? ¿Cuál es el amigo incondicional que no importa lo que pase, ahí va a estar para ti? ¿Sabes por qué te estoy diciendo todo esto? Porque tú tienes que aprender a redirigir de manera apropiada tus dádivas. Primero es el Señor, segundo es el Señor, tercero es el Señor de gloria. Y después de lo del Señor, de ahí en adelante, rediriges tus esfuerzos y tus finanzas en aquel que más te bendice, te protege y te cuida. Nosotros somos al revés. Matamos la gallina de los huevos de oro. ¿Tú sabes cuántos pastores este mes y en estos meses ni siquiera su sueldo han cobrado? Porque no tienen con qué.
La semana pasada yo vi un maratón de una emisora cristiana. En tiempos de pandemia, en tiempos de desempleo, templos que están cejando, pastores que no tienen ni siquiera su sueldo, porque no hay con qué. Y vi una emisora cristiana hacer un maratón. Y en brinco y medio levantaron todo lo que necesitaban, porque así es el pueblo. ¿Quién entiende el pueblo? ¿Quién entiende eso? Nos olvidamos de los misioneros, nos olvidamos de nuestra iglesia local. Mira, hay personas que ni siquiera han preguntado, pastor, en todos estos meses de pandemia y de COVID-19, ¿cómo están las cosas? ¿Se han cubierto los biles de la iglesia? ¿Usted está bien? Ni siquiera han preguntado. Ni siquiera han preguntado. Porque estamos centrados en nosotros mismos. Entonces, ¿qué estás esperando para que despierte? ¿Que venga una necesidad grande de verdad? Número 1. Punto número 1. Vamos a orar. Vamos a orar por un mover hacia la generosidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermano. No sé si estoy en una continuación, en un video nuevo, pero me entró una llamada que interrumpió el video.